Canal UNAV TV en Red. Ciencia y tecnología. Descúbrela con Nerdo Cavernas. La animación 3D es una de las técnicas más empleadas y con mayor auge en la industria del cine, los videojuegos y la televisión. Los elementos, personajes y escenarios se construyen o modelan en 3 dimensiones o ejes, gracias a las diferentes herramientas de software que se utilizan y permiten generar toda clase de formas, aplicar todo tipo de características superficiales y efectos especiales. Hoy, con Nerdo Cavernas, aprenderemos sobre la animación en 3D. ¡Acompáñanos! 5 en historia. 1. Tron es la primera película en recrear los escenarios y la iluminación con gráficas por computador en 3D. Es una película de ciencia ficción producida por los estudios Walt Disney en 1982. 2. Cerca de los años 90, los programas para animación en 3D se hacen más accesibles para aquellos que no eran usuarios frecuentes y el software es más amigable. No obstante, los nuevos artistas de la animación tenían que conocer perfectamente los principios de la animación y tener un excelente uso o habilidad para las computadoras. 3. En 1990, diversas compañías como la Super Famicom de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como TurboGrafx, y la CPS Charger de Capcom, habían comenzado a trabajar en videojuegos utilizando entornos tridimensionales y obteniendo diferentes resultados desde el conocido 2D y media de Doom, 3D completas de 4D Boxing a las 3D sobre entornos pre-renderizados de Alone in the Dark, siendo su máxima expresión juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. 4. En 1991, Terminator 2, dirigida por James Cameron, se caracterizó por su gran despliegue visual, que la hizo acreedora de un premio de la Academia de la categoría de efectos visuales. Estos fueron responsabilidad de industrias como Light and Magic, quienes desarrollaron la técnica llamada Morphing, que permitió crear la ilusión visual de que las máquinas se convirtieran en humanos. Esta película se estrenó en 1993 y sus efectos especiales también fueron responsabilidad de la industria Light and Magic. Pero la empresa debió convencer a los productores y directores de su capacidad para realizarlos. 5. En 1995, Pixar Animation Studios marcó un hito en el cine al presentar Toy Story, el primer largometraje completamente animado por computadora. La película está compuesta por cerca de 1.700 tomas, cada una de las cuales fue modelada, texturizada, sombreada e iluminada. Además, logra hacer en taquilla más dinero que cualquier otra película animada. Y Ants de DreamWorks en 1998 fue la segunda película producida íntegramente en 3D. ¿Sabías que Final Fantasy The Spirit Within de 2001 fue la primera tentativa
de crear una película realista usando solo imágenes generadas por computadora, sin actores. La película fue producida por Scary Pictures y mostraba gráficos muy detallados de calidad fotográfica realista. Entrevista con el experto. El 3D es una técnica que permite representar, en este caso mediante medios digitales, intentar representar volúmenes y formas imitando un poco la óptica real. Realmente el 3D, más que imitar la vista, más que imitar el ojo, imita un poco la perspectiva artificial, la del Giotto, del Renacimiento, o sea, imita la perspectiva perfecta y con eso intenta generar una representación del mundo real. Eso es un poquito el 3D. Trabaja con técnicas que permiten calcular volúmenes, calcular formas y por otro lado representar la luz y la sombra para intentar dar una idea o una imagen que simule el mundo real. La gama de áreas en las que el 3D es útil es enorme. Ustedes piensan que como que la invención del 3D se hizo con fines científicos y con fines de investigación. Se dice que en los 60 uno de los posibles inventores, porque hay como discrepancias del 3D, fue contratado por la Boeing para generar un sistema de representación de objetos que fuera mucho más práctico, mucho más preciso que el dibujo técnico directo. Y él es el que acuña, es William Fetter, se llama, acuña el término animación tridimensional, que luego se fue utilizando para otros medios, pero en general el 3D se ha utilizado para fines científicos, para fines de diseño industrial, para fines de entretenimiento, se utiliza para hacer efectos especiales en el cine, se utiliza para hacer animación como tal, o sea, películas animadas con personajes, se utiliza para cientos de cosas, inclusive actualmente se están generando navegadores en internet que utilizan motores de 3D para navegar tridimensionalmente en lugar de navegar en páginas fijas, se utiliza para videojuegos. Digamos que la gama es muy amplia y es muy difícil como suscribirlo como a una sola instancia. La herramienta fundamental es como ese gran mezclador que es el ordenador. El ordenador es como la máquina sobre la que voy a trabajar. Y luego tenemos varios paquetes de software que se utilizan en el mercado. Digamos que la mayoría de paquetes actualmente unen casi todas las funciones que yo necesito. Pero históricamente habían paquetes que eran modeladores. Un modelador es un programa que me permite construir volúmenes, construir objetos en 3D. Poco a poco hay varias técnicas de construcción. Hay paquetes que eran animadores, o sea, paquetes que me permitían mover los elementos, darles una acción. Y otros paquetes que eran para render. El render es la salida final de imagen en 3D. Cuando estoy trabajando en animación tridimensional, normalmente estoy trabajando siempre con un boceto del objeto, con una vista de muy baja resolución, de muy baja calidad, que usualmente son líneas y algo de sombra, de lo que voy a ver al final. El rendering, es lo que ya le coloca la forma, las luces, las sombras, el color, el texturizado, la rugosidad, lo que ya le da la imagen final al objeto. La potencia del 3D, por un lado es un gran mezclador, yo puedo mezclar muchos materiales que pueden venir de imagen real, de bidimensional o elementos puramente de 3D. Y además tienen grandes capacidades de animación, realmente el control de animación es muy grande. En el 3D yo genero un personaje que luego muevo. Al moverlo, al no tener que redibujarlo cada frame, eso me permite trabajar mucho más en el movimiento mismo que en el proceso del dibujo. Pero realmente el 3D tiene sus características propias que en algunos casos no son mejores que la animación bidimensional. Digamos que el animador bidimensional, el dibujo plano, tiene la ventaja de que es mucho más libre. El 3D tiene la desventaja de que al ser sólido hay muchas libertades que no puedo tomarme porque tengo un dibujo que es mucho más completo. Una línea en 2D puede ser una espalda, un horizonte o un lazo. En 3D es más complejo, algo así.
Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.